Hola chicos, buenas noches, Hola, Hola, profe, buenas noches. ¿cómo están? Bueno, a ver si les parece bien, a mí me gustaría que en esta clase prendan las cámaras para participar. De todas maneras, si quieren, arrancamos primero explicando un tema de clausura que yo quería un poco, por lo menos, que- repasar el tema sin profundizarlo tanto. Como les dije, eso no va a entrar en el examen, pero por lo general sí en los finales los toman, no en este primer final, y por lo tanto me gustaría que por lo menos de este curso se vayan, o sea, salgan sabiendo algo de clausura. Entonces, arranco con eso, yo creo que media hora lo liquidamos y después sí me gustaría ustedes saben que yo nunca les pido que que prendan las cámaras, pero en esta en la que sí vamos a repasar temas y vamos a ver ejercicios, me gustaría que sí lo hagan. De todas formas, si quieren apagarlas ahora y yo explico y después la prendemos, no hay drama. Empieza entonces con clausura. A ver si alguien me puede decir si se... A ver, no. Empiezo a compartir y por favor díganme si se ve o no, ¿eh? sí, se ve, profe. ¿Se ve ahí? Sí, sí. Bueno, vamos a repasar rápidamente dos temas que tienen que ver con sanciones de carácter formal, porque la clausura es una sanción de carácter formal, que es la clausura e interdicción de la mercadería. Interdicción es precisamente negarle al titular o a quien de alguna manera detenta la guarda de esa mercadería la posibilidad de operarla. Es decir, él es el que de alguna manera se convierte en custodio, pero no puede enajenar esa mercadería. Lo primero que tenemos que decir es que estas sanciones son sanciones de carácter formal. Eh, Esto significa que no necesariamente cuando se transgrede este deber hay una omisión de impuesto. El bien jurídico protegido como sanción de carácter formal, esto ya lo vimos, son las facultades de verificación y fiscalización. Con lo cual, si uno quiere o tuviéramos un ejercicio práctico de clausura, lo que tenemos que entender es que en definitiva lo que tendríamos que demostrar para que la sanción no proceda es que ese deber formal transgredido no impidió a la AFIP o no comprometió o no le comprometió a la AFIP la facultad de verificación y fiscalización. Por eso es importante entender cuál es el bien jurídico protegido en la sanción que estemos analizando. La Corte Suprema convalidó la posibilidad de aplicar esta sanción, diciendo que, bueno, que no era una sanción de carácter formal particular, o sea, dijo que era una sanción de carácter formal particular. ¿Por qué? Porque lo que se buscaba precisamente es que los particulares se sujeten a las normas fiscales, porque en definitiva esa sujeción le daba la posibilidad al fisco no solo de verificar, sino de exigir el pago de los tributos. Como que no era cualquier sanción, no era cualquier formalidad, sino que era una sanción, o mejor dicho, una formalidad a partir de la cual el fisco podía exigir el pago de los tributos. Y como ustedes habrán visto en el video que les pedí que vieran, principalmente para el día de hoy, es una ley penal en blanco. ¿Alguien recuerda por qué es una ley penal en blanco? ¿Qué decía el video respecto de esto? ¿Nadie lo recuerda, chicos? ¿Qué significaba esto de la ley penal en blanco? No, profe, no me acuerdo.
Bueno, a ver, una ley penal establece o debe contener, más que establecer, debe contener dos requisitos. Un requisito es definir el precepto. El precepto es la conducta prohibida o lo que está prohibida, lo que está prohibido. La sanción es el castigo a esa conducta cometida que estaba prohibida. Cuando el precepto no está definido en todo su contenido y la norma establece, por ejemplo, la facultad que una norma de carácter extrapenal lo defina, a eso se lo denomina ley penal en blanco. Es decir, la ley penal en blanco es cuando no contempla una descripción detallada de cuál es la conducta punible. La clausura es un ejemplo de ley penal en blanco porque establece como conducta punible la no emisión de factura de acuerdo a las formalidades que establezca la FIP. Cuando uno analiza la conducta punible, justamente lo que lee es la no emisión de factura de acuerdo a las formalidades que establezca la FIP. Y entonces uno, para entender en qué casos nos hacemos merecedores de la sanción de clausura, tenemos que saber cuáles son las formalidades que establece la FIP. Y la FIP eso lo establece en otra norma, en una norma reglamentaria. Entonces, ahí queda como claro o constituye un ejemplo de lo que es un precepto que de alguna manera no quedó totalmente definido por la norma penal. Porque para entender precisamente cuál es la conducta punible en su totalidad, por un lado sabemos que es no emitir factura, pero no significa que solamente es punible aquel que no emitió nada, sino que también es punible aquel que emitió algo, pero ese algo no está en consonancia con las formalidades que estableció el fisco. Entonces, si yo emito una factura, pero no cumple con todas las formalidades, bueno, en principio podría ser merecedor de la sanción de clausura. Por supuesto que cuando esta discusión llegó a la Corte, lo que dijo es no cualquier formalidad nimia o cualquier formalidad menor que le falta a la factura va a ser merecedora de la sanción de clausura. Tiene que ser una formalidad tal que le impida al fisco ejercer sus facultades de verificación y fiscalización. Pero digo, como ejemplo de ley penal en blanco, la clausura naturalmente es un ejemplo, porque precisamente el tipo quedó definido diciendo que es la no emisión de una factura de acuerdo a las formalidades que establezca la FIP. Yo les pido que repasen ese video, chicos, se los dije la otra vez, porque ese video es fundamental para responder al examen práctico y en ese video esto se explica con un grado de detalle mucho más importante que lo estoy diciendo en este momento. Entonces, digo, para jugar limpio y que después no les sorprenda el examen, yo les pido que vean ese video, que levanten los conceptos de ese video y cualquier duda que tengan me la pregunten. Cuando vamos a cuáles son las conductas punibles que en definitiva hace merecedor de una sanción de clausura, fíjense en que habla de no emitir facturas o comprobantes en las formas, requisitos y condiciones que establezcan la FIP. Acá, de alguna manera, emitir la factura es el acto, es el primer supuesto contemplado. Si yo la emito, si yo como comerciante la emito y la dejo sobre el mostrador. A ver, en primer lugar, este supuesto está contemplado para comercios que le vendan a consumidores finales. Si yo emito la factura y el consumidor final no se la lleva,
eso no sería punible, porque lo punible es no haber emitido la factura. La norma refiere a las formas, requisitos y condiciones que establezca la AFIP. En su momento, cuando salió esta norma, había casos en donde los inspectores iban con una regla para medir el comprobante, porque la norma establecía cuáles eran las medidas mínimas que tenía que tener el comprobante. Y muchas veces cuando había problemas de centímetros, el fisco quería imponer la sanción de clausura. Bueno, todas estas causas llegaron a la Corte y la Corte dijo, bueno, no cualquier forma o requisito que le falte a la factura va a ser una causal de clausura. Tiene que ser, como les dije anteriormente, un requisito o una forma que sea esencial para que el fisco pueda desplegar sus facultades de verificación y fiscalización. El supuesto B ya no tiene que ver con las facturas, sino tiene que ver con las registraciones. Y acá lo mismo, ¿no? Dice, no llevarán registraciones o anotaciones de sus adquisiciones de bienes o servicios o de sus ventas, tanto de ingresos como de compras, o de las prestaciones de servicios de industrialización, o si las llevaran fueran incompletas o defectuosas. Lo mismo, acá la Corte entendió lo mismo que en el supuesto anterior. Les tiene que faltar a las registraciones un contenido tal que el fisco no pueda desplegar con eficiencia o con eficacia sus facultades de verificación. Después dice, encarguen o transporten comercialmente mercadería, aunque no sean de su propiedad, sin el respaldo documental. Acá el acto punible es encargar o transportar comercialmente mercadería sin de alguna manera llevar los comprobantes que acrediten, bueno, con qué efectos, que sería el remito básicamente. Quién es el titular de la mercadería, hacia dónde se está remitiendo esa mercadería y quién va a ser el receptor de la mercadería. Por supuesto, la sanción es una sanción de clausura, con lo cual acá lo que se va a clausurar no es el transporte que se hubiera detectado sin la documentación que respalde justamente el traslado de la mercadería, sino que lo que se va a clausurar es el depósito o la instalación desde la cual salió esa mercadería sin que se hubiera entregado la documentación que permita documentar justamente lo que se está intentando castigar. Después, el cuarto supuesto es no encontrarse inscripto como contribuyentes o responsables ante la AFIP. Acá lo que entiende la doctrina cuando se analiza este supuesto es que no se encontrará inscripto como contribuyentes o responsables ante la AFIP es que le falte la quit. Ustedes saben que hay como dos instancias. Uno a veces se inscribe o sea, tramita la quit y después se va dando de alta en los distintos tributos. Bueno, acá se debatía si lo que exigía la norma era no tener la quit o poder tener la quit, pero no darse de alta como contribuyente, por ejemplo, del impuesto al valor agregado. Bueno, la doctrina mayoritaria se inclina por sostener que acá lo que se estaría castigando es básicamente la falta de inscripción como contribuyente de la AFIP, ¿no? Con lo cual, si tenemos la quit y no tenemos dado de alta algún impuesto, pareciera no ser merecedor de la sanción de clausura. No poseyeran o no conservaran las facturas o comprobantes que acrediten las compras. Por supuesto, no tiene que ver con un acto sorpresivo si, por ejemplo, si uno lo conserva pero no lo tiene en ese momento porque se lo trasladó al contador para que el contador lo procese, en ese caso no sería punible la sanción de clausura, porque uno podría explicar en ese caso que no lo tenemos en el domicilio fiscal porque está en el domicilio del contador. Seguramente ahí nos van a dar plazo para acreditar esa circunstancia. Acá básicamente lo que se busca
clausurar es un comercio que de alguna manera opera totalmente al margen de la ley. Después, el F es un supuesto específico, es precisamente para aquellas actividades que requieran instrumentos de medición o control de la producción, en la medida que estén obligados a hacerlo. Y el último supuesto es un supuesto incorporado por la reforma tributaria del año 2017, que es en el caso de un establecimiento de al menos 10 empleados, con lo cual tiene que ser como mínimo 10 empleados o más, tengan 50% o más del personal que se encuentre en ese momento sin registrar, es decir, sin haberlo dado de alta en la FIP. Entonces, para que no se confunda, si yo incumplo solamente mejor dicho, estoy dentro de alguno o de uno de los supuestos, ya me corresponde la sanción de clausura en los términos de lo que lo vamos a ver. Pero después estaba la clausura preventiva, que esa clausura preventiva sí la vimos en clase y la vieron con Hernán Librano cuando vieron la clase de facultades de verificación y fiscalización. La clausura preventiva era la facultad que la ley le otorga a los funcionarios de la FIP para clausurar preventivamente un local. Clausurar preventivamente es clausurar en el momento en que se detecta la falta, cuando se incumplan 2 o más condiciones de este artículo 40. Entonces, si yo incumplo 1, voy a estar en el régimen de clausura que prevé precisamente un procedimiento previo y que garantiza el derecho de defensa previo al acto de clausura. La clausura preventiva, los inspectores de la FIP la van a poder llevar a cabo cuando detecten 2 o más incumplimientos de los que hemos visto recién. Y la diferencia es que me clausuran en ese mismo momento sin garantizarme el derecho de defensa. Como no me garantizan el derecho de defensa, en general, o la jurisprudencia mayoritaria declaró la inconstitucionalidad de la clausura preventiva. ¿Por qué? Porque lo dispone, en definitiva, los funcionarios de la FIP sin hacer intervenir a un juez competente en materia penal para que decida si corresponde o no la clausura de ese local. Entonces, el fisco sigue intentando clausurar preventivamente los locales. De hecho, hasta hace poco hubo antecedentes que se publican, pero bueno, es como que la jurisprudencia viene siguiendo esta línea, que cada vez que el fisco quiere clausurar preventivamente, luego esa sanción se declara inconstitucional y se le obliga al fisco a, de alguna manera, habilitar inmediatamente ese local que clausuraron preventivamente. Sin embargo, esta clausura que estamos viendo, que vamos a ver que se le da la instancia al contribuyente de ejercer su derecho de defensa, esta no, esta ha sido de alguna manera convalidada por la Corte, aun cuando estemos en presencia de una ley penal en blanco. Esto también se debatió en el ámbito de la Corte Suprema y la Corte Suprema entendió que justamente que la clausura esté definida a través de alguno de los supuestos como una ley penal en blanco, no es ineficaz para que se clausure. Por ejemplo, si ustedes repasan cualquiera, se van a dar cuenta que todas en algún aspecto está en blanco. Porque, por ejemplo, incluso el inciso G dice 50% más del personal relevado sin registrar. ¿Y qué es sin registrar? Sin registrar de acuerdo a la normativa vigente. ¿Qué significa eso? Bueno, por ejemplo, tramitar una clave de alta temprana cuando yo voy a incorporar a un trabajador, ¿no? Es decir, sin que estuviera denunciado, pero no explica qué significa sin registrar. Tenemos que ir a normas de menor jerarquía para entender qué significa sin registrar. Después,
Bueno, ¿cuál es la sanción? La sanción es una sanción de clausura que pueden ser de 2 a 6 días, dependiendo de la gravedad de la sanción. ¿Y qué es lo que van a clausurar? Van a clausurar al establecimiento comercial, al local, a la oficina, bueno, recinto comercial, industrial, agropecuario o de prestación de servicio, incluso un puesto móvil. ¿Vieron esos lugares que venden, que son como carritos que se van trasladando? La última reforma contempló la posibilidad de clausurar el puesto móvil. Fíjense en que como que faltarían lugares, como por ejemplo una explotación minera, una explotación de petróleo, faltaría por ejemplo una obra en construcción. Bueno, fueron supuestos que no se tuvieron en cuenta. De hecho, antes no estaba la explotación agropecuaria contemplada, y en la última reforma del año 2017 la incorporaron conjuntamente con los puestos móviles. Por supuesto, acá hay que tener en cuenta que el local o el establecimiento que se clausura es el establecimiento o el local en donde se detectó la falta. Esto significa, por ejemplo, si yo soy una red de comercio bueno, y detectaron la falta en un local, ese local es el que va a ser sometido a clausura, nunca la casa central o nunca, por supuesto, todos los establecimientos, sino aquel en el que se detectó la falta. Por otra parte, adicionalmente, se prevé que se va a poder aplicar una multa de 3.000 a 100.000 pesos a quienes ocuparan trabajadores en relación de dependencia y no los declaren con las formalidades exigidas por las leyes respectivas. Fíjense en que acá hay otra ley penal en blanco, porque no sé no establece cuáles son las formalidades. Para eso tenemos que remitirnos a otras normas. Acá lo que se entiende es que, fíjense en que es como muy parecida la conducta punible de este supuesto con el anterior. Nada más que el anterior establece como parámetros cuantitativos. Tengo que tener al menos 10 trabajadores, con lo cual es 10 o más, y además los que no estén registrados el 50% o más. Si procede esa sanción, que es la sanción de clausura, no va a proceder esta, es lo que entiende la doctrina, porque si no se estaría dando un supuesto de persecución penal múltiple, que es justamente uno de los principios de carácter penal, que es el principio non bis in idem, que también ustedes lo tendrían que tener claro a partir de ver ese video. Y después establece que el mínimo o el máximo de la clausura prevista se puede duplicar cuando se hubiera detectado una una sanción similar dentro de los 2 años anteriores a la que se detecta la infracción que se está intentando castigar. Fíjense en que acá la norma no exige que se encuentre firme, porque justamente vamos a ver cómo se puede recurrir esta sanción de clausura, y muchas veces esto conlleva varios años. Por supuesto, quien lo defienda, si el contribuyente encarga la defensa a un asesor tributario, una de las cosas que se va a impugnar si se duplicaron la pena como consecuencia de haberse detectado esta nueva infracción dentro de los 2 años de la anterior, es que si la anterior no está firme, justamente lo que seguramente se va a discutir es si corresponde duplicar aun cuando no esté firme. De la letra se supone que se podría duplicar porque no exige como condición de que no esté firme, pero pareciera que tendría que estar firme para que se duplique, porque si no es como que es como que se está adelantando la sentencia. Es decir, si finalmente la última instancia declara que a mí no me corresponde la sanción de clausura porque o no transgredí ese deber o lo transgredí con una intensidad tal que no puse en riesgo
las facultades de verificación y fiscalización mal me pueden duplicar la segunda cuando no existe la primera. Pero sí uno tiene que detectar que no está previsto que la anterior esté firme. Y también lo que se puede establecer es la suspensión del uso de matrícula, licencia o inscripción registral cuando de alguna manera estos aspectos sean otorgadas por el Poder Ejecutivo Nacional. Por ejemplo, si fuera otorgado por la provincia, no, pero si es otorgado por el Poder Ejecutivo Nacional, sí. Y claramente acá de nuevo no se podría verificar la persecución múltiple. El juez administrativo tendrá que elegir qué sanción aplica. Bueno, acá quedó mal, a ver, espérenme. No sé por qué quedó, a ver. Acá tengo un lío con las filminas, a ver dónde está mal. Esto está mal. Bueno, perdonen chicos, estaba mal la filmina, no sé qué pasó ahí. A ver, la otra sanción es la interdicción de la mercadería. La interdicción o secuestro. Como les dije al principio, la interdicción es como negar la posibilidad de que aquel que tenga la mercadería en el momento en que se detectó la infracción pueda disponer de la misma. De hecho, va a ser el que de alguna manera se transforme en depositario de la mercadería. Cuando el fisco tiene facultades para proceder a solicitar la interdicción o secuestro de la mercadería. Bueno, cuando precisamente detecte la tenencia, traslado o transporte de bienes de mercadería sin cumplir con los recaudos previstos en el inciso C y el inciso E del artículo 40. Eso significa haber detectado que se están encargando o transportando comercialmente mercadería sin el respaldo documental o cuando no se conserva la documentación, en este caso, vinculada a la compra de esa mercadería. Entonces, en cualquiera de los dos supuestos, precisamente el fisco tiene facultades para justamente impulsar un procedimiento que busca que esa mercadería no se trance comercialmente, es decir, quede apartada y en definitiva el tenedor se constituya en depositario o directamente se la secuestre la mercadería. Muchas veces incluso van por el secuestro de la mercadería. Entonces, ¿qué tiene que hacer el fisco cuando detecta esta situación? Tiene que convocar a la fuerza de seguridad, no lo puede hacer ella misma, tiene que convocar a la fuerza de seguridad en donde haya detectado esta situación, quienes van a tener que instrumentar el procedimiento, es decir, el fisco lo promueve y es la fuerza de seguridad el que tiene que ejecutar este procedimiento de interdicción o secuestro. En el caso de interdicción, se lo va a designar como depositario precisamente a quien se le haya detectado la infracción. Y en el secuestro se le quita la mercadería y precisamente se deja en depósitos de la propia FIP o en depósitos de terceros, constituyéndose a esos terceros como depositarios de esa mercadería. Bueno, acá justamente se explica el procedimiento.
lo que dice es que se va a, como tienen que convocar al personal de seguridad de la jurisdicción que corresponda, además de convocar a la seguridad, tienen que de alguna manera tomar a 2 testigos que puedan atestiguar respecto del procedimiento. Y bueno, y a partir de ahí va a comenzar el proceso para garantizarle al contribuyente el derecho de defensa. ¿Cómo es el procedimiento tanto en clausura como en interdicción o secuestro? En el momento en que se detecta la infracción, los inspectores tienen que emitir un acta. El acta tiene que ser lo más detallada posible porque muchas veces el proceso deviene nulo, de nulidad absoluta, precisamente porque el acta no describió, por supuesto, en primer lugar tiene que identificar al contribuyente. En segundo lugar, tiene que identificar cuál es la conducta que se le imputa y las razones de hecho por los cuales se le imputa esa conducta. Por ejemplo, si la conducta que se imputa es no emitir facturas de acuerdo a las formalidades, no puede decir no emitió facturas de acuerdo a las formalidades. Se tienen que detallar cuáles son las formalidades transgredidas, porque recuerden que, como les comenté, la Corte muchas veces no convalidó la clausura porque entendió que el deber transgredido no era de una entidad suficiente como para generar una sanción tan grave. Ustedes piensen que una sanción de clausura es una de las sanciones formales más graves que nosotros tenemos en la Ley de Procedimientos Tributarios, porque precisamente impide operar comercialmente ese establecimiento. Dentro de los 5 a 15 días hábiles, precisamente se va a fijar una audiencia para que el contribuyente ejerza su derecho de defensa. ¿Qué significa la audiencia? Es que el contribuyente va a tener que comparecer con un escrito en el que precisamente intente hacer valer su derecho de defensa, es decir, esgrimir o explicar las razones de hecho o de derecho por las cuales él entiende que su conducta no es punible con la sanción de clausura o interdicción o secuestro de la mercadería. Luego de los 2 días hábiles, puede ser en el momento, pero en general en el momento el juez administrativo no resuelve, pero le dan como plazo máximo 2 días hábiles para que el juez administrativo disponga si se va a llevar o no a cabo la clausura. Recordemos que acá no estamos no estoy explicando el procedimiento de la clausura preventiva, que la clausura preventiva es en ese momento clausurar. En este procedimiento, el contribuyente sigue operando sin ser clausurado porque precisamente se le da la instancia de ejercer su derecho a prueba. Esa resolución que emite el juez administrativo, justamente estableciendo las razones por las cuales se entiende que el escrito que presentó el contribuyente no logra desvirtuar la imputación que le hicieron los inspectores actuantes, va a disponer precisamente el alcance y los días en el que se va a proceder con la clausura del local o del establecimiento. Cuando dice alcance y los días, tiene que ver con el alcance porque precisamente la ley establece que si, por ejemplo, la clausura de un lugar puede generar que se entorpezca la producción o el cuidado de la mercadería, bueno, se va a establecer que justamente como alcance, que no se puede comercializar, pero se le autoriza al contribuyente a ejercer las acciones o las medidas tendientes a conservar la producción o a no entorpecer el flujo comercial posterior. Por ejemplo, si me clausura un establecimiento agropecuario y estoy en la época de cosecha, bueno, no me tendrían que impedir seguir cosechando, porque ustedes saben que hay productos que son perecederos y si yo no los cosecho
en el momento adecuado puede ser que después el producto agropecuario ya haya perdido determinadas características. Entonces, es importante que el juez administrativo en estos supuestos definan cuál es el alcance y la cantidad de días en el que se va a clausurar el local. Todo esto está previsto en los artículos que van del artículo 41 al artículo 44. Esa resolución que establezca el juez administrativo va a ser apelable dentro de los 5 días hábiles y con efectos suspensivos ante el superior que dictó la resolución anterior. Es decir, la resolución anterior la firma un juez administrativo, la apelación se hace ante el superior de ese juez administrativo. Y justamente acá se le da el derecho de contradicción al contribuyente en función a lo que haya resuelto el juez administrativo. El superior tiene que resolver el recurso dentro de los 10 días hábiles de interpuesto el escrito que hagan a la defensa del contribuyente. Y una vez que se resuelve, en definitiva, el contribuyente tiene 3 días hábiles para interponer un recurso ante la justicia que dependerá de dónde es el contribuyente. El contribuyente, por supuesto, si es de la ciudad autónoma, el juzgado que lo va a resolver es el juzgado en lo penal económico. Y si es un contribuyente del interior del país, el juzgado que lo va a resolver son los juzgados federales. El escrito se interpone ante la AFIP y es el organismo el que eleva a la justicia que corresponda la definición de la sanción. Seguramente si el juzgado de primera instancia resuelve por la clausura, se va a poder apelar a cámara. Y una vez que resuelva a cámara, la parte perdidosa lo va a seguramente apelar ante la Corte. Todo el proceso de apelación es con efecto suspensivo, hasta tanto la última instancia, que en este caso es la Corte Suprema, no dicte sentencia definitiva, no se va a clausurar el local. Sí se va a clausurar si, por ejemplo, al contribuyente se le pasaron los plazos para apelar. Es decir, por ejemplo, si el superior dictó sentencia y a los 3 días hábiles el contribuyente no interpuso el escrito para apelar ante la justicia, bueno, esa sanción quedó firme y como quedó firme se transformó en cosa juzgada material y por lo tanto van a proceder a clausurar el local, porque ya ahí no se puede seguir apelando. Y todo este proceso último está previsto entre los artículos 77 a 78. Bueno, esto era lo que yo quería explicar para que ustedes tengan como una idea general de lo que es la sanción de clausura con procedimiento previo. Ahora sí quiero pasar a empezar a explicar ejercicios prácticos. Ahora sí les pido que enciendan las cámaras y empecemos a trabajar juntos porque la idea es que los ejercicios los resuelvan ustedes y yo los vaya guiando para que de alguna manera resolvamos la mayor cantidad de ejercicios posibles. ¿Les parece bien? Bueno, entonces muy bien. Prendan la cámara y empezamos a trabajar. Ustedes, chicos, encontraron, ¿no?, en las carpetas digitales los ejercicios de procedimientos que pueden entrar en el parcial. ¿Los encontraron o no? Bueno, yo los voy a leer. Yo lo que quiero que sepan es que estos ejercicios están subidos. Por supuesto, nosotros vamos a tener 2 días, o creo que 3, la verdad que no me acuerdo ahora de memoria, creo que son 2 o 3, no lo recuerdo, donde vamos a hacer estos ejercicios.
La idea, chicos, es que los debatamos, que se equivoquen, porque acá no hay problema de equivocarse. Traten de pensar, si alguien no está de acuerdo de cómo yo lo resuelvo, díganlo, vamos a debatirlo, tratemos de que sea un espacio de aprendizaje y no tengan miedo a equivocarse. Miren, el primer caso es de clausura y es de principios penales. Este justamente es un tema que está explicado en el video de los principios penales, por eso podría entrar, porque no apunta a la sanción de clausura, sino a resolver el tema con los principios penales. El ejercicio dice lo siguiente. Dice, analice el siguiente caso y explique las razones que desde las perspectivas de los principios penales aplicables, la sanción resulta viable. Indique qué principio puede encontrarse comprometido y explique además cómo lo ha resuelto la jurisprudencia de nuestro más alto tribunal. Y acá lo que dice justamente el ejercicio es, será sancionado con clausura de 2 a 6 días del establecimiento local, oficina, recinto comercial, industrial o agropecuario o de prestación de servicio o puesto móvil de venta, siempre que el valor de los bienes o servicios de que se trate exceda los 10 pesos, para quienes no emitieran facturas o comprobantes equivalentes por una o más operaciones comerciales, industriales, agropecuarias o de prestación de servicios que realicen en las formas, requisitos y condiciones que establezca la FI. Entonces, nosotros de este párrafo se supone que lo que debiéramos ver es, desde la perspectiva de los principios penales, si la sanción resulta viable, y además, si resulta viable, que expliquemos qué principio se podría encontrar comprometido y qué es lo que dijo la Corte respecto del compromiso que tiene este principio. ¿Se entendió el planteo, chicos? Sí, o sea, es básicamente analizar el caso en base a si la aplicación de los principios es correcta o no. Exacto. Okay. A ver, ¿quién me quiere explicar algo? A ver, ¿quién se anima? Algo dije ahora cuando estábamos explicando el tema. Perdón, profe, pero ¿hay chances de compartir el caso? Porque nada, no retuve muy poco del Ah, lo que leí, bueno, a pero ver, sí. sí. A ver cómo hago. Esperen, ¿eh? Lo que pasa es que si comparto, los dejo de ver. Profe, ¿qué número de ejercicio es? Es el Capaz que... primero. A ver, miren, yo comparto dónde está y ustedes accedan todos juntos a la carpeta. Buenísimo. A ver, esperen. ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Bueno, yo entro Si no, directamente. profesor, si quiere yo lo comparto mientras. ¿Sí? Sí, yo lo hago. A ver. Bueno, yo les digo en qué carpeta está y ahora la compañera lo comparte. Bueno, esta es la carpeta que ustedes ven. Están en preguntas de examen, la carpeta H, y dentro de la de la carpeta H, que son preguntas de examen, están dentro de la carpeta C, que es ejemplos de examen de procedimientos. Y acá tienen todos los ejercicios. Por ejemplo, el primero es el que vimos. No sé si ahí se ve. Sí, lo que pasa es que yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero yo dejo de verlo. Sí se ve. A ver, espera. A ver si puedo solucionarlo. Depende de la vista. Sí. A ver. Creo que hay una que se llama galería y ahí se muestran todos los cuadraditos hacia la derecha. Ahí está, ya está. Gracias, sí. Ahí lo pude ver. ¿Comparto? ¿Pero no lo estás compartiendo o no? No sé, ¿lo ven? Sí, Sí, yo lo puedo ver. se ve. Ok. A ver, no. Bueno, a ver, ¿quién se anima? Si nos equivocamos, no importa, chicos, démosle agilidad, si
podemos hacer varios. Espera que lo leo, profe. Dale, Lucas Marciano. A ver, ¿qué opinás vos? Ahora se empiezan a bajar. No se baje. No, se lo descargué al archivo. No, que lo veo bien. Yo estoy igual, no leí mucho sobre los principios penales. Por eso me cuesta esto. Bueno, no importa. A ver, Laura Quinteros. Sí, profe, ya estoy. A ver, ¿qué te parece a vos? Así como lo leo, ¿qué principio se estaría vulnerando? Exacto. Ok. Bueno, el principio de legalidad. Exactamente. A ver, ¿qué más? Después. Hasta ahora tenés un 10. Ay, bueno. Que tuve para el partido, profe. A ver, dale, ¿por qué el principio de legalidad? Porque, bueno, como usted había explicado, no se estaban respetando ciertas condiciones que la norma establece. Exacto, porque hay una ley penal en blanco. Exacto. Ahí. ¿Por qué es una ley penal en blanco? Porque ¿qué es lo que está faltando? Primero, no emiten facturas. No están emitiendo facturas comprobantes. Claro, dice, no emitir facturas de las formas, requisitos y condiciones que establezca la FIP. Lo que nos está faltando justamente es eso. ¿Qué son las formas, requisitos y condiciones? Al no ser del todo concreto, es por eso que es en blanco. Exactamente. Al no describir la totalidad de la conducta punible. Bien. Y en ese caso, profe, ya que estoy en la duda, si no está del todo, o sea, si yo no me puedo guiar porque no me está diciendo estrictamente cómo tienen que ser esos comprobantes, yo ahí puedo defenderme. Exacto, pero si ustedes repasan el video, lo que dice... Pero ¿no hay un formato preestablecido de facturas y de sí, comprobantes? Yo no me pero- podría defender desde ese punto de vista, me parece. claro, pero suponete que vos lo transgrediste de verdad. Entonces la pregunta es, como no está descripto, ¿no podemos decir que es una ley penal que no describe con total amplitud el tipo y por lo tanto no cumple con el principio de legalidad? Porque es claro, María Florencia, que si vos emitiste la factura de acuerdo a la formalidad, vos te vas a defender por eso y esa va a ser tu primera defensa. Pero suponte que vos no lo cumpliste. Hay quienes dicen, bueno, hasta que defendámonos de algo, ¿no? Y en ese caso se intentan defender diciendo que esta es una norma penal en blanco porque no describe con precisión toda la conducta punible. Sin Entiendo, embargo, se agarran de esos grises claro, básicamente que tiene la ley. Ok. exacto. Sin embargo, justamente la Corte convalidó esta situación, es decir, no consideró que una ley penal en blanco de esta naturaleza, donde el tipo está descripto complementariamente por una norma de la FIP, de alguna manera ponga en jaque al principio de legalidad. Si ustedes con sus palabras, si se les hubiera tomado este ejercicio y con sus palabras explican esto, el ejercicio está aprobado. Chicos, yo lo que les sugiero es, supongan que ustedes no tengan tiempo para ver el video y para anotar, dejen corriendo al video y pongan al Word en la función de dictado y el Word le transcribe todo lo que la persona va diciendo y por lo menos transforman el video en algo que después, cuando van en el colectivo, lo pueden ir leyendo. Por supuesto que cuando uno transforma en dictado una clase, a veces salen cosas porque uno no habla como escribe, ¿no? Y entonces, pero
ustedes lo van a saber interpretar, aun cuando el escrito esté como escrito desprolijo, porque en definitiva uno cuando habla precisamente no habla con la corrección como cuando uno escribe. Pero, a ver, ¿se entendió cómo se debiera responder este caso? ¿Hay alguien que le queda duda? ¿Le hago una consulta? Sí. Yo vi el video y habla del debido proceso. ¿Se podría aplicar el principio ese? No, porque acá no nos metimos en el debido proceso. Acá estamos, vos te podrías meter, Nicolás, pero acá lo que te están preguntando tiene que ver con la descripción de la sanción y de la conducta. Y el debido proceso tiene que ver con el proceso que viene después. Y acá no te lo están preguntando. Es muy puntual. Cada Claro, principio tiene que... Eso está bueno. Siempre como que el ejercicio va a apuntar a algo concreto. Ustedes tienen varios principios explicados en ese video, pero nunca vamos a plantear una situación donde se ponga en crisis 2 o 3 principios. Siempre vamos a apuntar a uno. ¿Está? Sí, ¿Hay alguien que no lo entendió? Vamos con Profe, otro. yo tengo una consulta porque entiendo que la respuesta apunta hacia el principio de legalidad. Sin embargo, yo vi la clase, tomé apuntes y no habla de la ley blanca, ¿puede ser? Penal en blanco. Penal en blanco, perdón, eso es lo que quise decir. Yo tengo anotado que la ley tiene que ser precisa, Exacto, tiene que eso ser mismo. individualizado con precisión, el precepto del cual es la multa o castigo, para evitar burlar dicho principio. A ver, espera, déjame ver un minuto porque yo la desgrabé. Sí. A ver dónde la metí. A ver dónde la había metido. A ver, al principio. ¿Sabés que para mí estoy casi seguro que sí lo dice? A ver, acá la tengo. A ver, estos además, nadie puede ser penado sin juicio previo, establece que nadie va a ser obligado a hacer lo que la ley no manda, ni privado de lo que la ley no prohíbe. Dice, la profesora... O sea, yo tengo anotado que la ley penal en blanco fue como que no forma parte de un principio con ese nombre, sino que ella introdujo el concepto. Pero el principio de legalidad en función a lo que yo anoté es lo que acabo de comentar hace un ratito. Ella lo explica así, mira. El primero que va a explicar es el principio de legalidad. Lo que dice ella es, este principio ustedes seguramente lo vieron en el ámbito tributario, acá lo vamos a ver en materia penal. ¿Qué significa en materia penal el principio de legalidad? Que nadie puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que haber una ley que esté dictada por el Poder Legislativo. ¿Qué significa esto? Que el Poder Ejecutivo no puede dictar normas sancionatorias. Tampoco, por supuesto, dice el Poder Judicial las puede convalidar, sino que tiene que estar emanada del Poder Legislativo. Y esto se complementa a su vez con el artículo 19 de la Constitución, que establece que nadie va a ser obligado a hacer lo que la ley no manda, ni privado de lo que la ley no prohíbe. Esto además de estos artículos de la Constitución, el principio de legalidad se encuentra previsto en todos los pactos internacionales que a partir de la reforma de la Constitución Nacional del año 94 adquirieron rango de ley. Entonces, ¿qué significa? Significa que la ley tiene que fijar tanto el precepto como la sanción. ¿Qué es el precepto? Es la prohibición, esa conducta o mandato que está prohibida, que lo tiene que establecer la ley. Entonces, estos dos requisitos, precepto y sanción, tienen que estar previstos en la ley para que cumpla con el principio de legalidad. Y acá aparece en nuestra materia, yo puse a hacer lo que les dije, ¿no? A que el Word me transcriba el video. Y acá aparece en nuestra materia un tema que es muy recurrente,
que es la ley penal en blanco. ¿Qué significa la ley penal en blanco? Que el precepto, es decir, la prohibición, se puede completar con una norma extrapenal, inclusive dictada por la propia administración. O sea, que puede ser de rango inferior. No emitir factura en los términos y condiciones de la que se establece la FIP, y que esto va a ser pasible de 2 a 6 días de clausura. Ella da el ejemplo. Bueno, el precepto es justamente el incumplimiento al régimen de emisión de factura y las sanciones clave. Este precepto, como está redactado en las formas y requisitos que establezca la FIP, requiere que la FIP dicte una norma a fin de completar el tipo penal. Porque si yo no tengo esa norma que establece los requisitos, el tipo penal no está completo. Este tipo de infracción, bueno, ahí explica algo, dice, la Corte consideró que las leyes penales en blanco sí eran constitucionales, que no había obstáculo a esta situación. Claro que no puede exceder lo que dice la ley, pero se admite legislar a través o bajo esta forma de ley penal en blanco. Entonces, nada, esto es para que vean cómo lo explica la profesora, pero la profesora explica lo de la ley penal en blanco entrando por el principio de legalidad. Entonces, ¿cómo tendríamos que responder a este caso? Que en principio, a priori, uno lo que podría pensar que el principio de legalidad se encuentra comprometido porque no describe en su totalidad el precepto. Que esto, de acuerdo a la doctrina de la Corte, constituye una ley penal en blanco porque el tipo se encuentra descripto o complementado con una norma de menor jerarquía, pero eso no impide que cumpla con el principio de legalidad. Es decir, la Corte convalidó este tipo de normas. ¿Se entiende el concepto aun cuando ustedes los dijeran con otras palabras, chicos? Porque lo importante es el concepto más que las palabras. ¿Sí? Sí, ahora sí. Muchas gracias. No, de nada. Después, el otro ejercicio que aparece, sí está bueno que lo vean en pantalla. Dice, un contribuyente presentó una declaración jurada inexacta vinculada con el recupero de IVA. O sea, presentó el recupero de IVA vinculado con exportaciones por un monto inexacto equivalente a 5 millones. Y por las especiales circunstancias del caso, es decir, la FIP lo devolvió y después detectó que de alguna manera devolvió el dinero sin que fuera exacto ese importe. Es decir, devolvió 5 millones de más justamente por la declaración jurada que había presentado el contribuyente. En el ejercicio está medio raro redactado eso. Yo les estoy de alguna manera explicando el ejercicio. Cuando nosotros tomemos el ejercicio, por supuesto, voy a ser hiper cuidadoso en redactarlo bien para que no tengan duda. Igual si ustedes la tuvieran por la redacción, ustedes saben, chicos, que pueden preguntar si hay dudas de redacción, ¿no? Entonces dice, ¿qué está en la clave, chicos? Porque lo anterior no, pero está bueno que esté bien redactado. Dice, el ilícito fue cometido el 10 de mayo del 2018. Y el sumario se instruyó con fecha junio 2022. Fíjense en que pasaron casi 4 años, pero no estaba prescripto, porque si ustedes recuerdan la prescripción, eran 5 años, y acá para que quede claro y no tengan que contar y no se mareen con las normas de prescripción, hay 4 años. Entonces dice, las normas vigentes en las fechas claves se han modificado. De acuerdo con los principios penales, ¿qué norma debe aplicarse en este supuesto y por qué? Fundamente su respuesta. La norma que estaba vigente al ilícito
dice, el que mediante declaraciones juradas engañosas, ocultaciones maliciosas o cualquier otro ardid o engaño se aprovechara, percibiera o utilizara indebidamente reintegros, recuperos, devoluciones o subsidios o cualquier otro beneficio, será sancionado con una multa de 2 a 6 veces del monto aprovechado, percibido o utilizado. El régimen sancionatorio de multas vigente a esta fecha, que es el que está debajo, dice, el contribuyente reincidente que acepte la sanción dentro del plazo de los 15 días de recibida la resolución que le imponga, se beneficiará, yo acá cambié la redacción porque también estaba rara, con una reducción equivalente del 25% de la misma. Esto significa que nos van a aplicar el 75% de la que corresponda, ¿no? O sea, me hacen una reducción del 25%, con lo cual me aplican el 75% si yo lo acepto dentro de los 15 días. Entonces, fíjense que la multa era de 2 a 6 veces, y hay una reducción del 25%. La norma vigente al momento de la instrucción de sumario describe la misma conducta, pero en vez de poner de 2 a 6 veces, es de 3 a 8 veces. Y acá la reducción, entonces fíjense que bajó, en realidad subió, porque antes era 2 a 6 y ahora pasa a ser de 3 a 8. Subió el mínimo y subió el máximo. Pero fíjense en la reducción. La reducción dice que quien acepte se va a beneficiar pagando solo el 15% de la misma. Es decir, me condonan el 85%. Entonces, acá, para los que vieron el video, ¿qué pasa cuando la sanción penal que rige al momento de cometer el ilícito versus la que existe cuando ese ilícito es juzgado, qué es lo que tenemos o podemos aplicar? ¿Alguien lo recuerda? ¿Cómo es el tema de algo benigno? Sí, La ley más benigna. la ley penal más benigna. Entonces, acá la pregunta que nos hacían es, o mejor dicho nos decían, la normativa vigente, en las fechas claves se han modificado. De acuerdo a los principios penales, ¿qué norma debe aplicarse en este supuesto? Es decir, tengo que elegir una de las dos, ¿y por qué? Entonces, acá tengo que acordarme del principio de legalidad. El principio de legalidad lo que establece es que, por supuesto, la sanción la sanción que me tienen que aplicar era la vigente al momento en cometer el ilícito, salvo que la vigente al momento del juzgamiento hubiera flexibilizado la sanción, en cuyo caso ahí se podría aplicar la ley penal más benigna. Es decir, acá hay dos normas. Yo tengo que ver cuál es la más benigna para el contribuyente. Y acá la clave está en definir cuál es la más benigna. Porque lo que nosotros nos tenemos que cuestionar es cómo construimos la más benigna. ¿Alguien? Perdón, profe, porque estoy un poco mareado, medio un trabalenguas. A ver, yo me pongo a razonar la situación. La persona ya había sido sancionada, o sea, la infracción por la que se me está juzgando ya... a ver, porque esto no puede ser retroactivo, eso es cierto. Ahora, Espera, Matías, te aclaro algo. sí, Vos la conducta punible la ejecuta. A ver, por ejemplo, si yo presento una declaración jurada inexacta, sí, supongamos que la semana que viene vencen los vencimientos de las personas humanas.
Ujú. Si yo presento mi declaración jurada personal de manera inexacta, la conducta punible la ejerzo la semana que viene. Ok. ¿Sí? Ese es el momento en donde el fisco tiene que tomar el marco normativo aplicable, que es cuando yo ejerzo el ilícito. Ok. Y después, el otro momento importante es cuando me lo detectan y me quieren juzgar. Bien. En este caso, para llevarlo a este caso, el contribuyente cometió la falta en mayo del 2018. Sí. Y el fisco detecta esa falta en junio del 2022. Ah, ok. Entonces, vos decís, este tipo cometió la falta en mayo. Lo detecta en junio 2022. Tengo que ver cuál era el marco normativo aplicable en esos dos momentos. Ok. Un momento en cuando lo cometió, que tengo el día exacto, y en otro momento cuando yo estoy juzgando la conducta. El Claro. juzgamiento de la conducta es cuando, ¿se acuerdan? El juez administrativo emite el sumario. Sí. Acá, por supuesto que la sanción, ustedes como próximos contadores se dan cuenta que el primer marco normativo es mucho más benévolo que el segundo. Pero después, justamente lo que explicaba el video, y esta es la clave para resolverlo, es que cuando uno quiere aplicar ley penal más benigna, tiene que estudiar todos los componentes. Entonces acá uno de los componentes que no podemos dejar de analizar es la reducción. Fíjense, la primera en cuanto a sanción, era más benévola, era más favorable que la segunda. Pero en cuanto a reducción, la segunda es más favorable que la primera. Lo que explica la profesora en ese video es que yo no puedo mezclar marcos normativos. Esto significa, yo no le podría decir al juez administrativo, mira, de las sanciones, aplicame la que estaba vigente al momento del ilícito. Pero de las reducciones, aplicame la que estaba vigente al momento en que me está juzgando. Porque yo tengo que pedir que se me aplique el marco normativo completo en alguna de las dos fechas que están en juego. ¿Se entiende este razonamiento, chicos? Porque esta es la clave. Sí, en este caso conviene no sé, capaz A digo ver, una pavada, pero para mí conviene la actual, porque solo ah, pagás el 15%, Sí. más allá de que sea mayor. El otro te reduce el 25%, me parece, no exactamente. sé. Es esa la respuesta. ¿Y cómo la tendría que justificar? Ustedes, chicos, siempre lleven todo al absurdo. Lleven todo al absurdo. Digan, mire, si a mí me aplican el segundo marco normativo y me aplican la peor, que es 8 veces, pero de esos 8 veces yo tengo que solo pagar el 15%, eso significa que voy a tener que pagar el 120% como máximo. Porque 8 veces de algo son, ustedes que son contadores y uno se le explica esto a los abogados, se marean, pero nosotros que somos contadores, 8 veces es el 800% de algo, es multiplicar por 8 la base. El 800 reducido al 15% nos queda en un porcentaje equivalente Sí, 120. al 120%. Y en el otro 150. Exactamente, el otro es 150. Por lo tanto, el marco normativo que nos debieran aplicar, si uno quiere gozar de la reducción, si uno va por la reducción, es el segundo. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Primero, que en las reducciones de sanción se aplica el principio, ¿cómo lo debiera responder, no? Que en el tema de reducciones de sanciones, o en el tema de sanciones se aplica la ley penal más benigna. ¿Qué significa el principio de la ley penal más benigna? El principio de la ley penal más benigna es una excepción al principio de legalidad, que permite, en definitiva,
que se me aplique el marco normativo existente al momento en el que se me está juzgando, si ese marco normativo es más flexible que el que existía cuando yo cometí la infracción. ¿Sí? Ahora bien, para que me apliquen la ley penal más benigna, yo tengo que integrar esa ley penal no solo con la sanción, sino que también tengo que integrarlo con la reducción si es que yo quiero hacer uso de la reducción. Si yo no quisiera hacer uso de la reducción, no pido que se integre. Pero si yo quiero hacer uso de la reducción, tengo que integrarla con la reducción que estaba vigente al momento de la norma. No puedo hacer un collage. Y creo que la profesora explica esto, que no se puede hacer collage entre lo que es la sanción y la reducción. Chicos, si ustedes explicaran con sus palabras esto, el ejercicio estaría aprobado. Ahora, lo que quiero entender, o que ustedes me digan si se entendió o no, o están perdidos. Yo no tengo problema de volver a explicarlo con otras palabras para que lo entiendan. Lo importante es que lo entiendan. No, profe, se entiende. El tema es como, por ejemplo, cómo lo respondería, cómo lo redactaría de forma en la que se entienda por ahí, que debería pensarlo en el momento del parcial. No, pero a ver, mirá. Lo importante, chicos, es que nosotros acá lo que vamos a calificar es si ustedes saben por dónde se resuelve el ejercicio, y si bien uno tiene que tratar de expresarse lo más técnico posible, no vamos a corregir o a valorar. Por supuesto, si está la expresión técnica, lo vamos a valorar, pero si no está, no es que lo vamos a impugnar la respuesta. A ver, acá lo que te piden es las normas vigentes a la fecha, de acuerdo con los principios penales, ¿qué norma debe aplicarse en este supuesto y por qué? Entonces, uno tendría que decir, la norma que voy a aplicar, si quiero hacer valer la reducción, es la norma vigente a la instrucción del sumario. Hasta ahí no es difícil redactarlo. Si no voy a hacer uso de la reducción, la norma que me debieran aplicar es la vigente a la comisión del ilícito. ¿Por qué en el caso de usar la reducción es la vigente a la instrucción del sumario? Porque uno de los principios penales es el de la ley penal más benigna, que establece que cuando el marco normativo que hubiera existido al momento de la comisión del ilícito es diferente. Traten, chicos, de utilizar las mismas palabras que utiliza la pregunta. Esto era como cuando nos enseñaban inglés, que nos decían traten de responder la pregunta con la misma. Esto es lo mismo. Es decir, fíjense en que los cuadritos habla de norma vigente a la comisión y norma. Esas palabras utilicen y van a ver que le van a dar el contexto a la respuesta. Entonces, uno tiene que explicar que la ley penal en blanco es la que permite aplicar la norma, perdón, que la ley penal más benigna es el principio que permite que se aplica cuando la norma vigente a la comisión del ilícito es distinta a la norma vigente a la instrucción del sumario y esta última hubiera sido más favorable para el contribuyente o para el presunto infractor. Que para determinar esto, si quiero hacer uso de la reducción, no tengo que hacer collage, no tengo que mezclar normas, tengo que ver todo el marco normativo en conjunto. Y del marco normativo visto en conjunto, opto por la segunda o por la vigente, como decía Mariana, porque precisamente esto me lleva a una sanción mucho más baja que la primera. ¿Explicado así les pareció complejo? No, así tiene todo el sentido del mundo. Está bien. Y traten, chicos, de usar las mismas, no sé, las palabras de las preguntas y traten de ser concisos,
a veces uno hace los ejercicios largos para darle toda la información y que se puedan rumbear, ¿no? Traten de subrayar lo que les parezca importante, de resaltarlo, de hacer nubecitas en las palabras, lo que les parezca a ustedes como más fácil para identificar todos los datos que necesitan. Vamos con el... ¿Surgió alguna duda? ¿Hay dudas? ¿No? Bueno, vamos con el tercero. Dice, Santa Ana, Sociedad Anónima, es un gran contribuyente nacional. Esto de gran contribuyente nacional es por la rapidez en la que el fisco va a detectar la infracción, ¿no? Ustedes saben que cuando los contribuyentes son importantes, es como que hay, como en los bancos, un oficial de cuentas. En la FIP, cuando uno está ante un gran contribuyente y es gran contribuyente nacional, tenemos un oficial de cuenta que sigue el cumplimiento de ese contribuyente. Dice, Santa Ana, gran contribuyente nacional, le plantea que con motivo de la demora en el cierre de los estados contables, es muy probable que no pueda presentar la declaración jurada del impuesto a las ganancias al vencimiento general. El presidente de la compañía le indica que según las proyecciones extracontables que posee hasta el día de la fecha, el impuesto a las ganancias estaría arrojando quebrantos en el orden de los 10 millones de pesos y posee anticipos ingresados en el orden de los 4 millones de pesos. Están bastante preocupados por tal circunstancia, por esto de la demora, y porque jamás habían determinado un quebranto impositivo. Esto que parece algo coloquial, yo lo subrayaría porque es importante para la resolución del tema. Esto de que estaban preocupados porque es como el primer año en el que determinan un quebranto impositivo. El cliente estima que la demora en el cierre se extenderá por 95 días, 3 meses. Imagínense en que un gran contribuyente no se puede demorar 3 meses en presentar una declaración jurada. Entonces, este es otro dato importante. En base a la información proporcionada, usted deberá describirle las distintas alternativas que posee y las implicancias que pueden tener cada una de las alternativas y recomendarle la mejor que le parezca. Entonces, a ver, empecemos a construir la solución. Primero, él está diciendo que no puede presentar la declaración jurada en tiempo y forma. Entonces, tratemos de razonar, ¿no?, con sentido común. Uno podría decir, bueno, presento hoy y después rectifico. Pero ya la rectificativa no se tiene que encender una alarma. Porque, ¿qué pasaba con las rectificativas? Una de las cosas que vimos es que yo no podía rectificar en menos nunca. Y él está haciendo una estimación. Pero, ¿qué es lo que no puedo rectificar nunca en menos? El impuesto determinado. No puedo rectificar en menos. ¿Se acuerdan que nosotros veíamos que decíamos, bueno, si yo presento una declaración jurada con un impuesto determinado de 10 palos y después quiero rectificarla y digo, no, no era 10 millones, era 1 millón. Bueno, lo que me iba a decir el fisco es, mira, la declaración jurada tiene estabilidad. Pagame los 10 millones e inicia el proceso de repetición, si es que te confundiste en la parte determinativa. Porque hasta que no inicies el proceso de repetición, yo no te voy a reconocer el crédito que vos decís tener. Entonces, lo primero que tenemos que pensar es en el problema que se nos puede generar rectificando en menos. Entonces, uno diría, bueno, no, pensando, no en voz baja o en voz alta, pero digo, sin decirle nada al cliente. No le puedo decir que presente y rectifique. Ahora, ¿qué pasaba si uno no presentaba? ¿Qué es lo que puede hacer el fisco?
o mejor dicho, ¿qué debe y qué puede hacer el fisco? Puede aplicar la multa de 38 y después puede convertirse en omisión de impuestos, dependiendo si hay una instrucción de sumario o algo por falta de pago de impuestos. Claro, pero vos estás pensando en la sanción. Pero ¿No le sí, puede exigir el impuesto de uno de los últimos 5 años claro, que ahí haya está. determinado? Claro, ustedes tienen que entrar por esa clave. Es decir, está bueno pensar en la sanción, pero no piensen primero en la sanción, piensen en el impuesto. Si esta empresa no presenta, ¿se acuerdan que decíamos? Primero el fisco va a intimar a que presente, y si frente a la intimación la empresa no presenta, porque acá nos decía que por 3 meses o más de 3 meses no iba a poder presentar la declaración jurada porque estaban como muy atrasados. Entonces, si la empresa frente a esa intimación no presenta, ¿qué es lo que va a hacer el fisco? Va a iniciar el proceso determinativo de oficio. ¿Sí? ¿Se acuerdan que el proceso determinativo de oficio, decíamos, es largo, se le debe garantizar al contribuyente el derecho de defensa? Después, integrando lo que hemos aprendido por recursos, sabíamos que una vez que el fisco determina de oficio, el contribuyente puede apelar ante el Tribunal Fiscal de la Nación, y el Tribunal Fiscal de la Nación, la apelación es con efecto suspensivo y tardaba 5 años. Entonces la pregunta es, ¿el fisco se va a bancar que más o menos por 7 años esta empresa no pague nada? ¿Qué procedimiento había en la ley para garantizar la normal recaudación de los tributos? Porque fíjense, si todas las empresas grandes se pusieran de acuerdo en no pagar el Nadie paga. impuesto. ¿Cómo? No, perdón, nadie paga. ¿Puede Claro, ser nadie juicio de paga. ejecución fiscal? Sí, pero no, ese procedimiento tiene un nombre. El pago de provisorio de impuestos vencidos. Exactamente. Lo que va a iniciar, exactamente, Erika, lo que va a iniciar el fisco ante este caso, si el contribuyente no presenta nada y se mantiene de alguna manera constante en su conducta de no presentar la declaración jurada, es aplicar el pago provisorio de impuestos vencidos. ¿Y en qué consistía el pago provisorio de impuestos vencidos? Que alguien Bautista me lo había dicho. ¿En qué consistía eso? ¿Te acordás, Bautista? Si elegía uno de los impuestos que le había dado a pagar en los últimos 5 años y le podía exigir el ingreso de esa suma. Claro, y frente a esa facultad, ¿cuál es la gravedad con la que nos encontramos? Por lo que dice el propio enunciado. Que estimaba que le iba a dar ¿Quebranto? un quebranto. Claro, que en los años anteriores Por primera había vez. pagado mucho impuesto, pareciera, y que este año le fue muy mal y está dando muchos quebrantos. Entonces, en base a esto, yo hasta ahí respondería. Acá es importante el tema de que es un gran contribuyente, por lo tanto, seguramente va a ser intimado de manera temprana. Estamos ante un contribuyente que siempre pagó y pareciera que pagó mucho. Estamos ante un contribuyente que justo donde no puede presentar la declaración jurada tiene quebranto, y por lo tanto la amenaza que yo tengo o que ellos tienen como contribuyente es que me aplique el pago provisorio de impuestos vencidos y me exijan pagar un impuesto que nada tiene que ver con mi capacidad contributiva de ese año. Está la norma que yo no puedo rectificar en menos el impuesto determinado. Entonces, ¿cómo resuelvo esto? Capaz que pego una burrada, ¿no? Pero si ya me va a dar quebranto, no me conviene presentar aunque sea en quebranto y después rectifico, porque todavía voy a rectificar en más, en todo caso. Y si rectifico de Exactamente. menos, significa que voy a tener ni siquiera impuesto determinado, o sea, no habría problema ahí. Exactamente. Esa es la clave. Es decir, la norma lo que prohíbe es rectificar en menos el impuesto determinado.
pero no me impide rectificar una declaración jurada que tenga quebrantos, y mucho menos me impide que los quebrantos sean reducidos. Sí, lo que me puede castigar la norma es que yo, por ejemplo, declare 20 millones de pesos de quebranto y después al año siguiente los utilice para bajar el próximo año cuando los 20 millones eran falsos. Eso sí lo castiga. Pero nosotros no estamos en ese contexto. Nosotros estamos hoy decidiendo qué es lo mejor para esta empresa. Entonces, en este caso, nosotros le tendríamos que recomendar es, presentemos una declaración jurada provisoria, exterioricemos el quebranto estimado, exterioricemos el quebranto estimado, exterioricemos el saldo a favor con estos anticipos que habías ingresado, y si yo luego tengo que rectificar, y rectifico en más o en menos los quebrantos, mientras que eso no lo transforme en impuesto a pagar, no vas a tener problema. Fíjense en que además el quebranto que ellos estimaban no era un quebranto de 1 millón de pesos, era un quebranto muy grande, 10 millones de quebranto, con lo cual, aun cuando se equivoquen en una cifra grande, nunca va a ser positivo. Además, uno como asesor le revisa, a ver, contame por qué llegás a los 10 y revisamos, a ver si no es que le está faltando algún ajuste. Entonces, ¿qué es lo que yo le tendría que recomendar? En base a todo lo que aprendí, lo mejor que puede hacer este contribuyente, en este caso, es presentar la declaración jurada, exteriorizando los quebrantos estimados que la declaración jurada va a arrojar, y que a los 95 días la rectifique, y que por supuesto, como no estamos modificando el impuesto, no va a tener ninguna consecuencia. Tengo una pregunta. Tal vez me estoy saliendo un poco de esto, pero si en el caso de que yo rectifico y me da a pagar, ahí lo que rectifico me estaría exigiendo sería los intereses por el impuesto determinado y no pagado en el vencimiento. Y bueno, y aparte, bueno, y nada más, porque ahí es lo que mi cabeza me está cerrando, me falta algo. No, espera, Martín, mira, vamos a hacer varios ejercicios a partir de lo que vos planteás. ¿Qué pasa si este contribuyente rectifica y después determina que el impuesto, esperen, había sido de 1 millón de pesos? Lean el enunciado. Si hubiera sido de 1 millón de pesos, ¿tiene consecuencia este contribuyente? No por el saldo No, a porque favor que tengo tenía. cuenta, ¿no? Claro, tenía 4. Entonces, ¿se acuerdan que el interés lo que castigaba es la mora? Este contribuyente, salvo que hubiera utilizado ese saldo a favor para pagar IVA, por ejemplo, no correspondería que pague intereses resarcitorios. Y correspondería que el fisco lo sancione. ¿Hay impuesto omitido? No, porque es como en el IVA, el mismo criterio. Exactamente. En la medida, el impuesto omitido, yo había hecho, me acuerdo en el pizarrón cuando les explicaba esto de que para que haya impuesto omitido, tiene que haber impuesto no ingresado. Por ejemplo, si yo declaré 1 millón de pesos de impuestos y tenía 4 millones de pagos a cuenta, por más que rectifique ese millón a 2 millones, si sigo teniendo los 4 millones de pago a cuenta, ahí no hay omisión de impuesto. Porque yo, si bien rectifiqué y modifiqué el impuesto de más, eso no implicó una omisión en el pago del impuesto. Entonces, yo la omisión siempre la tengo que ver después de imputar los pagos a cuenta, los anticipos y las retenciones. Entonces, si yo les diera este ejercicio y como dato adicional,
que me digan qué implicancias puede tener si cuando presenta determina un impuesto de 1 millón, las implicancias es que no tienen implicancia, porque no hay ni intereses resarcitorios, ni hay sanción por omisión de impuesto. Ahora, si en vez de 1 millón de pesos, o lo que fuera, hubiera determinado 5 millones de pesos de impuesto, ¿cuáles son las consecuencias para este contribuyente? Intereses resarcitorios en un principio y puede haber artículo 45. Depende del momento. Depende, ahí está la clave. ¿Depende de qué? Depende si hubo una instrucción o una instrucción de sumario o una determinación de oficio para detectar ese millón. Claro, pero recuerden, chicos, que está muy bien la respuesta. La clave es la orden de intervención. Si yo rectifiqué antes de la orden de intervención, recuerden que la rectificativa se considera espontánea. Eso, para que se sitúen, está en el artículo 49. El artículo 49, que está en una filmina, dice: si un contribuyente no fuera reincidente y regulariza su situación antes de que se le notifique una orden de intervención, mediante la presentación de la declaración jurada original omitida o de su rectificativa, quedará exento de responsabilidad. No se lo sanciona. Entonces, uno podría decir, si el contribuyente rectifica antes de la notificación de la orden de intervención, solo, en definitiva, las consecuencias que tiene es pagar intereses resarcitorios. ¿Estamos? ¿Alguien no lo entendió? ¿Alguien se perdió? ¿O quedó claro, chicos? ¿Quedó claro? Sí. ¿Quieren que hagamos otro más o cerramos acá y seguimos la clase que viene? ¿Cerramos acá? Chicos, participen, aunque sea en eso. Seamos socios, aunque sea en eso. Yo no tengo problema porque estoy en mi casa. No sé si hay alguno que está afuera y no tiene transporte después por ese lado. Bueno, está bien. Cerremos acá. Yo les puedo pedir que lean estos ejercicios y los vamos haciendo juntos. La idea, chicos, es que si nosotros ejercitamos esto, yo les aseguro que el examen, por lo menos el práctico de procedimiento, no les tiene que ir mal. Pero digo, tratemos de tenerlos leídos, aunque sea, para que avancemos rápido, ¿eh? Chicos, y si necesitan, ustedes el examen lo tienen después del fin de semana largo, ¿no? No, o antes. El práctico sí. El práctico sí, después del fin de semana largo. Bueno, si necesitan incluso en algún momento practicar algo o algo adicional, no dejen de pedirlo, ¿no? Porque ahora es el momento en que podemos salvar cualquier, no sé, cualquier cuestión por la cual no estén preparados o por la que se sientan que están inseguros. Digo, pidan ahora, ¿sí? ¿Está? Bueno, chicos, nos vemos el lunes. Y bueno, nada, que tengan buen fin de semana y cualquier duda estamos conectados por el chat. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por todo. Buena semana. Gracias, profesor.